Conversar de un tema muy importante. Muy bienvenido, Claudio. Gracias, Ramón. Porque se trata de un trabajo que vienen desarrollando en la universidad, ¿no? Y que se llama Clima Social. Clima Social y que presenta su capítulo 2, que está orientado básicamente a los cuidados. Antes de ir con el detalle, con la gráfica y todo aquello para entender, ¿dónde se inserta este trabajo? ¿Cuál es la inquietud? ¿De dónde nace? Mira, vivimos un momento de alta tensión social, además estamos en año electoral obviamente, y en ese contexto hay un clima de incertidumbre, de mayor odiosidad muchas veces en las redes sociales. Entonces nos interesó indagar, bueno, cuáles son las claves de algunos temas sociales de la convivencia social en Chile. Entonces el primer capítulo analizamos los miedos y temores, hicimos un zoom a qué le teme la gente, y hoy día presentamos este estudio que tiene que ver con una encuesta de opinión sobre particularmente el tema de los cuidados, que tiene que ver con algo que muchas veces no se habla, pero que está muy normalizado, y eso nos sorprendió. De la muestra que hicimos, el 84% de los que respondieron la encuesta, 83%, perdón, tiene en los últimos 12 meses algún tipo de experiencia con cuidar a un abuelo, a los padres, a los hijos, y eso nos llamó la atención mucho del alto porcentaje que vive esta situación. Y bueno, indagamos las emociones que genera el tema de los cuidados, las perspectivas de política pública, etcétera. Entonces queremos hacer zoom a distintos temas. Ya. Apoyémonos también entonces en las imágenes para poder dar cuenta de algunos de estos resultados. Y partiendo primero por las principales preocupaciones, ¿no? Aquí, ¿hay alguna novedad? Apoyémonos en la gráfica porque la delincuencia es la principal preocupación de la ciudadanía, ¿no? Y esto ahí está. No cambia mucho, ¿no? Delincuencia, salud, el alza de precios, corrupción, narcotráfico, educación, desempleo, pensión, inmigración, vivienda, medio ambiente, desigualdad. Sí, mira, mucha diferencia no hay respecto de otros estudios. Acá nosotros hacemos una pregunta distinta en términos de que pedimos rankear todas las preocupaciones y no rankear de la mayor a la menor preocupación. Cuando preguntamos respecto de todas las preocupaciones, aparecen tres las principales, sobre el 90%, 80%, 89%. Alza de precios, o sea, la economía. Segundo, la salud. Y tercero, la delincuencia. Es decir, ese es el triángulo que va a marcar mucho, yo creo, la agenda electoral, y que tiene que ver con esos tres temas. Seguridad, salud aparece muy fuerte en este y en el estudio pasado, y el tema económico, particularmente el alza de precios, que en los últimos meses hemos visto ciertamente ese tema, particularmente con de las tarifas eléctricas. Te invito, Claudio, a que vayamos justamente al video wall, claro, para que podamos conversar aquí apoyándonos más un poco en las imágenes, ¿no? Partimos con este porque es dentro de los rangos generales, ¿no es verdad? Pero me interesa también que veamos la siguiente gráfica, señor director, que da cuenta aquí un poco también la puntuación de estos temas, ¿no? Sí. ¿Y qué podemos destacar aquí? Acá en la pantalla ve lo azul, y es la diferencia por sexo entre hombres y mujeres. Y ese dato es súper interesante. ¿Por qué? Porque las mujeres estadísticamente tienen mayor preocupación de algunos temas que los hombres. Por ejemplo, salud, alza de precios, desempleo. Fíjate los temas. Las mujeres, y te estamos hablando de casi 10 puntos más que los hombres, vivienda, medio ambiente y desigualdad. Es decir, los temas económicos le preocupan mucho más a las mujeres que a los hombres, y eso porque muchas veces son mujeres solas que tienen que hacerse cargo de la economía del hogar, y claramente ese es un tema, y la salud también. Y esto es un tema muy relevante para la campaña electoral. El tema de las mujeres es fundamental por el voto femenino. Ha sido crucial en distintas elecciones con Bachelet, recuerdas tú, Bachelet 1, Bachelet 2, la agenda de ella fue muy centrado en este tema, la inserción de la mujer en el ámbito laboral, pero eso viene acompañado de una serie de políticas. Acá la manifestación de preocupaciones, el mes pasado vimos temores, lo mismo pasaba. Hay algo ahí que yo creo que hasta el momento las campañas no están capturando y que es muy relevante.
Y el segundo eje que está con azul son los mayores de 50, que también manifiestan preocupaciones en la mayoría de los temas estadísticamente significativos, en el tema de la delincuencia, la salud, corrupción, narcotráfico, por ejemplo, son las personas mayores de 50. Entonces, ahí hay dos segmentos de la sociedad que tienen mayores niveles de preocupación que el resto de la población. Buen dato, buen input para los que están en las campañas, sin duda, y para las propuestas que tengan que hacerle al país. Pasamos a la siguiente gráfica también para entonces seguir ilustrando esta conversación. Aquí ya vamos a entrar de alguna manera en los cuidados, de manera tangencial, para después entrar más de lleno en aquello, porque la pregunta dice relación con que hoy en Chile hay cada vez más personas que deciden no tener hijos. Y la pregunta es, en su opinión, ¿cuáles son las principales razones por las que las personas prefieren no tener hijos? Y, bueno, los costos económicos básicamente son las que concentran las mayores menciones. Sí, hay una hipótesis que plantea que las nuevas generaciones, por sus proyectos vitales, decidirían no tener hijos, ya porque ya sea por el tema de la crianza en soledad o la falta de interés o el gusto por los niños, y eso nos aparece muy poco en relación a las dos principales. Uno, el costo económico, que aparece con un 70%, es decir, el tema de la educación. O sea, cuando tú decides tener un hijo, tienes que pensar o piensas cómo lo voy a educar, qué tipo de salud voy a tener, dónde, la vivienda, por ejemplo, dónde voy a vivir. O sea, tiene implicancias respecto del costo muy significativas para tu vida. Y por lo tanto eso aparece en el 70%, y por lo tanto esto también tiene una consecuencia de política pública. Por ejemplo, el bono del $1.000.000. Esto dice directa relación con esta preocupación. Y segundo, el segundo factor, inseguridades sobre el futuro, que más o menos se relaciona con la misma lógica de la materialidad. Entonces, acá yo creo que efectivamente no es un tema de proyectos vitales, de que ya no me interesa tener hijos, sino que también es la conciencia del costo que está teniendo el tener hijos y cómo eso va a sustentar a una familia. Bueno, y aquí se empiezan a cruzar cuestiones que también son de las estadísticas demográficas que nos hemos visto cómo se ha acelerado en el último tiempo el envejecimiento de nuestra población. Si sumamos a eso, que cada vez la población es más adulta, que hay menos población joven, y si sumamos además que hay una lejanía respecto de tener hijos, la pregunta es entonces, proyectándose, que vamos a tener una población muy adulta, y pocos jóvenes que pudiesen estar tal vez de apoyo para aquella población adulta mayor. Tú planteas un tema central. Uno de los temas que vimos en la encuesta es cómo usted solventa sus cuidados, y en general la población, ¿qué es lo que responde? Es a partir de la solución individual, es decir, recurro a la familia, recurro a mis padres para que me apoyen con los cuidados, ya sea de niños o los mismos adultos mayores. Los hijos son los que se hacen cargo. Muchas veces escuchamos esto de las rifas para sustentar este tipo de situaciones, y eso tiene que ver también con otra discusión que acabamos de tener, que son las pensiones. Porque si tú tienes bajas pensiones, te empieza a surgir la preocupación. De hecho, no en esta lámina, pero en una lámina del estudio, cuando se le pregunta qué preocupaciones tiene, es la baja pensión para sustentar efectivamente. No tener una pensión suficiente para poder sustentarse, 83%. 83%. Entonces, claramente hay una preocupación, sobre todo, bueno, nuestra generación, que ya tiene casi 60 años, no sé, tú te ves más joven, pero por allá vamos por allá. Claro, y que en 10 años más vamos a estar preocupados de qué nos va a sustentar. Ya, sigamos con las láminas para ir graficando aquello, ¿no? A lo largo de la vida muchas personas se enfrentan a situaciones en las que deben cuidar de otras sin remuneración, pensando en los últimos 12 meses. Y esto es bien interesante cómo lo preguntan, porque le está interpelando directamente. No es que yo escuche, no es que vea, no es una percepción. Pensando en los últimos meses, ¿cuáles de las siguientes labores de cuidado usted ha realizado? Sí. Y ahí es bien interesante porque
mayoritariamente hay situaciones que te llevan a cuidado, ya sea de niños, niñas, adolescentes, de personas enfermas en recuperación, de personas mayores con discapacidad física, etcétera. Exacto. Mira, esta es una encuesta que se hace a 1.100 personas a lo largo del país, representativa en términos de género, nivel socioeconómico está un poquito sesgado hacia ABC1 porque como es online, tiende a ser más respondido por ese segmento, pero captura edades, por ejemplo, también captura regiones, etcétera. Y pensábamos que, a ver, la experiencia cotidiana será de un 30, 40% y llegamos a un 83% que ha tenido algún tipo de experiencia de cuidado de lo que tú decías. Personas enfermas, adultos mayores o personas mayores con discapacidad y sobre todo niños, niñas y adolescentes. Y lo que encontramos del tema de los cuidados es que primero la carga se la llevan las mujeres. O sea, ese es un elemento crucial y que se vincula con la preocupación de la primera vez que hablábamos. La carga se la llevan. Cuando le preguntamos, ¿usted se ha sentido sobrepasada alguna vez? El 77% de las mujeres versus el 58% de los hombres dice sentirse sobrepasada por esta situación. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que es como silencioso, que no se habla mucho, pero que tiene que ver con el tema intergeneracional de cómo hacerse cargo de cuando estás llegando con padres que están adultos mayores o personas mayores, hijos, cuando eres multitasking, toda la transformación que tú ves. La mujer ya se insertó en el trabajo y por lo tanto asume muchos roles y la carga de la prueba, llamémoslo, está hoy día en las mujeres. No lo tenemos seleccionado como para graficarlo, pero cuando se le pregunta a la persona de quién debiera ser la responsabilidad de poder hacerlo, ¿no? de llevar adelante estos cuidados, me llama la atención que básicamente es como las personas, la mayoría, responde como una cuestión de responsabilidad compartida. Es decir, es mi responsabilidad, pero también que, a ver, el Estado qué hace por mí, cómo me ayuda. Sí, cuando se refiere a los niños y niñas, es más la familia. Ahí la mayoría prefiere que sea la familia. Pero esto nuevamente lleva al rol de género. ¿Quién termina cuidando a los niños? Las mujeres. Y en el caso de adultos mayores, yo creo que tiene que ver mucho por las situaciones de salud. Se opta por la mayoría por una situación de mixto, que el Estado y la familia sean algo responsable, las instituciones de cuidado, básicamente. Ahora, sin embargo, un tercio de las personas encuestadas dice que el llevar a una persona a una institución de cuidado es abandonarlos. Entonces, la gente está dividida todavía en Chile respecto de el tema de la culpa, de sentirse que los está abandonando si es que se pasa a una institución de abandono, de cuidado. Mira, y eso a la vez limita efectivamente transitar aquello con todos los costos. No solamente estoy hablando monetario, porque alguien puede tener los recursos suficientes para poder hacerlo, pero opta por esto otro y hay una cuestión que después también ustedes lo preguntan, si se siente solo, si se siente agobiado, si se siente enfermo. Entonces, la decisión es difícil. Es muy difícil, o sea, ahí hay situaciones muy complejas. Nosotros estamos haciendo con Subjetiva un estudio cualitativo para ver la experiencia y los relatos, y ahí tú enfrentas estas situaciones que son muy complejas, porque acá están los números generales, hablamos de cuidados, pero en el día a día, en la cotidianidad, cuando tienes una persona, por ejemplo, con una situación mental compleja y es una persona mayor, se tensiona, te cansa, muchas veces no sabes cómo reaccionar y el apoyo del Estado ahí se hace insuficiente, obviamente. Agobiado, responden mucho, ¿no? Sobrepasado por esta situación. La sensación de cansancio llega a un 61%. Pero también se mezcla con ternura, felicidad. Pues, es verdad. Entonces, como un mix. Yo tengo y quiero cuidar a mis padres, exacto, pero también me genera cierta tensión. O sea, no es contradictorio. O sea, yo quiero hacerlo, yo la quiero, quiero hacerlo y me gustaría hacerlo, pero objetivamente esto es complicado. Así es. Tiene un costo
tiene un costo en la salud, emotivo, tiene un costo monetario, etcétera. Tiempo de traslados, etcétera. No sé, señor director, si tenemos otra lámina que dice relación con esto, después ya nos vamos a la cosa política, a lo de la cosa política. Ya, la dejamos allí para una última pregunta respecto de los cuidados. Sin embargo, esta administración, por ejemplo, la de Gabriel Boric, uno de los programas que levantó precisamente fue la de los cuidados. Sí. Por lo tanto, hay un primer paso lanzado aquí desde el punto de vista de la administración. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de si ahora, en este debate que ya se está dando programático de los siguientes candidatos, ese tema tú crees que va a aflorar o no, va a continuar o no? O a veces, porque como lo trae otro gobierno sencillamente y puede haber un cambio de signo político, hay otras prioridades. A ver, si yo fuese candidato, lo pondría. ¿Por qué? Porque es muy sensible, la gente se sensibiliza mucho frente a este tipo de temas. O sea, por ejemplo, en las campañas, en las mismas, ya estamos viendo las franjas, colocar temas de experiencias de cuidado es fundamental. Todos vamos a empatizar con eso porque tenemos algo de experiencia sobre eso, con nuestros padres, con nuestros hijos, y por lo tanto ahí hay una conversación social, cómo se resuelve, y el Estado cumple un rol muy relevante. Yo creo que una candidatura inteligente colocaría este tema sobre todo por el voto de mujer. O sea, hay un interés electoral, pero también de preocupación del Estado sobre esta dimensión. Y que puede ser una relación público-privada. No estoy pensando solo en instituciones del Estado, sino que, por ejemplo, cada vez más tenemos la situación de personas que viven en soledad la tercera edad, las personas mayores, ¿cierto? ¿Se puede generar algún tipo de instrumento que coloque alertas, que genere cierto tipo de cuidados, que no sea necesariamente llevar a una institución de cuidados, sino que desde tu propia casa, porque tú eres autovalente, pero lo que requieres es que te lleguen los medicamentos, que haya compañía, que a veces te vengan a ver simples, que a veces ayudan a romper este círculo de la soledad que pueden tener las personas mayores. Le has dado varios tips en esta tarde aquí a los candidatos para su programa. Ya, nos quedan un par de minutos nada más. Entonces, caímos entonces en una pregunta que ustedes también hacen, aprovechando el sondeo de las próximas elecciones, de quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile. Y es consistente con otros sondeos que hemos conocido en la última semana, ¿no es verdad? Sí. Evelyn Matei y José Antonio Kast allí disputando el primer lugar, Johannes Kaiser, Carolina Toá, Janet Jara, allí también en la pelea en el oficialismo. Sí. Todos los números más o menos están en una tendencia, por decirlo de alguna manera. Están totalmente en una tendencia. Primero, Kast pilla a Matei. Acá es la comparación de mayo y junio de nuestro mismo estudio, con 23% cada uno. Si tú te fijas, un aumento significativo de Kast de 3 puntos y logró ubicarse a la par con Matei. Kaiser, digámoslo, congelado en el rango del 8%, Toá bajando significativamente, 3.4%, de hecho es la caída más significativa que vimos este mes, y emparejándose con Janet Jara. Yo creo que acá hay dos temas así muy concretos. Uno, en la disputa Matei-Kast, el perfil de los votantes es muy distinto. En el caso de Kast, predominantemente sectores populares. En el caso de Matei, predominantemente niveles socioeconómicos más altos. Y lo segundo, que Kast logra capturar a los jóvenes y no así Matei, que captura a los mayores de 50. Entonces hay un perfilamiento distinto en ambas candidaturas. Yo creo que Kast ha sido más hábil en lograr entrar en sectores populares, y eso se llama seguridad ciudadana. O sea, esa preocupación. Muy bien. Claudio Fuentes nos ha hecho un recorrido por tal vez los aspectos más importantes de este sondeo y de este estudio que realiza en la Universidad Diego Portales, así que te quiero agradecer muchísimo. Y bueno, la invitación siempre queda hecha para, ya que es en capítulo, vamos a ir revisando otras situaciones también que es bueno sondear en la opinión pública. Listo, muchas gracias a ustedes. Gracias, Claudio. Ya, momento de hacer una pausa, corresponde, ¿no es cierto? En este instante, vamos y volvemos.